con usos y costumbres bíblicas y vamos a analizar un poco acerca de los alimentos y el modo de prepararlos. Empezamos con el comer los granos crudos. Era una costumbre en Palestina muy frecuente. Los árabes en los tiempos bíblicos con frecuencia arrancaban las espigas de granos y las restregaban en sus manos para comerlos. En la ley mosaica dice: y no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Vaikra 23:14, en Devarim 22:23 y en Segunda de Reyes 4:42 también encontramos esto. El pan es el principal alimento y se ha estimado que en Oriente 3/4 partes del pueblo se alimenta de pan o de estos productos manufacturados como la harina o la cebada. Es incuestionable el principal alimento en el Oriente. En la Biblia se usa con frecuencia la expresión tal como comiendo pan, mientras que los occidentales dicen tomando la comida. Cuando en la Biblia se dice los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, que está en Bereshit 3:31 y 32, quiere decir que ellos no podían tomar su comida juntamente con ellos. La santidad del pan era algo muy importante que los palestinos respetaban, y ellos, enseñados a creer que el pan tiene un significado místico y sagrado, en algunos lugares se tiene tanta reverencia hacia el pan que no son capaces de levantarse para saludar a un huésped si están partiendo pan, sino hasta que se ha terminado de hacerlo. Tal es la actitud hacia el pan y la reverencia hacia él. Puede decirse que esta actitud del pueblo hacia el pan es esencialmente religiosa. Todo acerca del pan, desde que se siembra la semilla hasta que se amasan las tortas, es hecho en el nombre de Elohim. Los orientales sienten la importancia de la petición de la oración al Señor. Danos hoy nuestro pan, como Yahshua nos enseñó en Mateo, en Matías 6:11. Es a los hombres que realmente aprecian el valor del pan a quienes primero les dijo Mashiach: yo soy el pan de vida. Si nosotros nos vamos a la importancia del pan y podemos entender lo que en el Oriente significa el pan, podemos entender las palabras de Mashiach con la importancia mayor. No solo de pan vive el hombre, porque los hombres buscaban vivir del pan, del sustento, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Cuando Yahshua nos dice yo soy el pan de vida, se refiere a que en él podemos tener el sustento, pero tendríamos que verlo con la importancia que lo ven en el Oriente. El pan, la santidad de él. Como esta es la actitud sagrada del pueblo en relación al pan de vida, de ahí que del Oriente viene la costumbre universal de partir el pan y no de cortarlo. Una persona que ha vivido en Palestina dice acerca de los nativos del país: ellos nunca usan el cuchillo para cortar el pan y piensan que es absolutamente malvado el cortar el pan, sino que siempre deben partirlo con sus dedos. El cortar el pan se piensa que es como cortarse la vida uno mismo. La costumbre del partir el pan en vez de cortarlo se encuentra a través de las escrituras en Lamentaciones 4:4, donde leemos: los chiquillos pidieron pan y no hubo quien se los partiese. He allí la expresión de partir el pan. Vino a ser el tomar de una comida todo lo que ésta incluyere. Clases de pan que se usaban. 2 clases de pan se usaban en los días en que los eventos bíblicos tuvieron lugar: pan de trigo y pan de cebada. Ambos se usan en Palestina. Hay entre ellos la siguiente distinción. El pan de cebada es usado por las clases pobres, siendo que si una familia podía adquirir pan de trigo se consideraba
haber llegado a un buen lugar en la escala social, tanto en los días del antiguo pacto como en el Brit Hadashah había la misma distinción. Cuando el pan de cebada se rodaba hasta el campo de Madián en el sueño del soldado madianita, que está en Jueces 7:13, era una indicación de que el enemigo despreciaba a Israel como la gente más favorecida que comiendo el pan de trigo despreciaba al que comía pan de cebada. Y así Elohim iba a usar a los despreciados israelitas del ejército de Gedeón para vencer a los orgullosos madianitas. El joven que tenía 5 panes de cebada y los dio a Mashiach y vio que se multiplicaban para alimentar a 5,000 gentes en Yohanan 6:9, debe haber pertenecido a la clase más pobre, pero su contribución humilde hizo posible aquel milagro, y la multitud quedó satisfecha con esa clase de pan, la clase de pan más humilde. Como el Eterno toma en cuenta lo humilde y lo pone en alto. La forma de los panes en la Tierra Santa, donde prevalecen las viejas costumbres, el pan se elabora en 3 formas. Primero, hay los panes pequeños que en algunas veces se parecen a los biscuits de Norteamérica. Esta es la clase de pan que el joven tenía y los dio a Mashiach. Segundo, hay panes más grandes, casi tan pesados como los panes de Occidente, pero redondos en vez de rectangulares. Los 10 panes que Isaí envió con David al campo de Israel eran probablemente de esta forma. Lo vemos en Primera de Samuel 17:17. Tercero, hay los panes delgados como papel. Estos son semejantes a los hojaldres americanos, solo que más grandes, redondos y muy delgados, algo más delgado que la tortilla, pero empleada en forma semejante. Cuando le sirvieron estos panes a un occidental, éste pensó que eran servilletas y principió a usarlos como tales. Esta clase de pan se usa en lugar de cubiertos que usaban los occidentales. Para sacar la mantequilla, las mujeres de los tiempos bíblicos usaban una botella o una bolsa hecha de la piel de un pequeño búfalo. Esta llena de leche se agitaba hasta batirla. Cuando ya la mantequilla estaba hecha, la sacaban y la hervían, poniéndola luego en bolsas de cuero de cabra. En invierno parecía miel y en verano parecía aceite. Esa es la única clase de mantequilla que tiene ese país. Los árabes de Palestina les gustaba mucho el queso. Siempre lo llevaban consigo. Su queso es parecido a las rebanadas que se usan en el occidente, solo que más gruesas y más grandes. Son tan gruesas como la mano de un hombre. Se encuentran apiladas en los mercados. El padre de David le dio 10 quesos para llevarlos al capitán del ejército. Aquí lo vemos en Primera de Samuel 17:18. Al rey David también le regaló algunos quesos Barzilai en Segunda de Samuel 17:29. Carne, bueno, la carne la comen por regla general. Los caracteres bíblicos, como los orientales en los tiempos modernos, no comen carne sino en ocasiones especiales. Se servía carne solo cuando se hacía una fiesta o se recibía un huésped. Los ricos y reyes siempre disfrutaban de ella. La provisión diaria de carne de casa del rey Salomón se da en las escrituras. Para el menú de él se menciona 4 clases de carne: carne de vaca, carne de carnero, carne de caza, carne de aves. En Primera de Reyes 4:23. ¿Cómo se guisaba la carne? El método de preparar la carne ha sido descrito así. Asarla en asador es quizá el método más antiguo de cocinar carne y el menos común entre los israelitas es hervirla. Solo los ricos y las clases acomodadas usan la clase asada como una costumbre oriental. Este método de hervir la carne no es para nada agradable para el pueblo Israel. Pasamos a la miel. Elohim prometió a Israel una tierra que fluye leche y miel.
Las innumerables referencias a la miel o al panal de la palabra de Elohim son pruebas de que en Palestina abundan los productos de abejas. Sin embargo, sin duda que los judíos cuidaban las abejas para que produjeran miel. Así, muchas de las citas bíblicas indican que la miel silvestre era muy común. Los lugares favoritos para cazar las abejas eran las cavidades de los árboles en donde Jonatán descubrió algo de miel y comió de ella en Primera de Shmuel 14, 25 y 27. En los agujeros de las rocas de donde con frecuencia eran extraídas. Salmos, Teilín 81, 16, y algunas veces en los cuerpos secos de los animales, como cuando Sansón comió el cuerpo de un león muerto por él, fue en Josué 14, 8 y 9. Los libros poéticos de la Biblia hebrea abundan en comparaciones de la miel. Los juicios de la palabra de Elohim son comparados a ella, palabras placenteras semejantes a ella, y las novias en los cantares de Shlomón hablan de la miel también. Lo podemos ver en Cantares 4, 11, 5, 1. En los tiempos del nuevo pacto, Johanán el inmersor se alimentaba con langosta y miel silvestre, allá en el desierto en Matillat 3:4. Y cuando Yahshua quiso probar a sus discípulos que su cuerpo resucitado era un cuerpo real, pidió alimento y le dieron parte de un pescado asado con miel. Aquí podemos ver también que comió carne asada y miel. Dentro de las frutas está las olivas y el aceite de oliva. La oliva se usaba mucho en escabeche, pero la mayor parte de la cosecha se usaba para fabricar el aceite de oliva en el oriente. El aceite de oliva toma lugar de la mantequilla y es usado para cocinar. Un examen de las escrituras indicará lo importante que era un alimento cocinado con aceite de oliva. La viuda que alimentó a Eliyahu le dijo que no tengo ni un pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la botija. Esto está en Primera de Reyes 17, 12. Ella había dependido grandemente en el pan y el aceite para su alimento, pero la existencia de ambos estaban terminándose. El milagro de Eliyahu hizo multiplicación del sustento, y la tinaja de la harina no se escasearon, ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra que el Eterno había dicho por medio de Eliyahu. Esto está en Primera de Reyes 17, 16. Y el profeta Yehezkel, al relatar a Jerusalén todas las bendiciones anteriores del Eterno, les decía: comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Esto está en Yehezkel 16:13. También parte de las frutas son los higos, las uvas y las pasas y las granadas. Alguna alimentación sigue siendo importante para el pueblo oriental. Sería importante poder valorar la alimentación, la exigencia que ellos tienen tanto al preparar sus alimentos como al ingerir esos alimentos. Es importante notar la salud que goza el pueblo oriental, ya que en ellos está la clave para tener una mejor salud y poder cuidar no nada más lo que comemos, sino cómo lo comemos. Es realmente importante notar este tipo de enseñanzas para poder apropiarnos de la cultura también de la alimentación del pueblo oriental, ya que en ellos hay riquezas que tal vez en el pueblo occidental se han perdido. Esto es, alimentos y forma de prepararlos. Es una pequeña lista de algunos alimentos, usos y costumbres bíblicas. Shalom.